Hola, ¿qué tal? El tema del mundo, el tema del momento y el tema que necesita revisión es la educación. La educación, la pedagogía. ¿Qué estamos haciendo con las nuevas generaciones? Queremos que este mundo cambie, pero vamos a seguir repitiendo los mismos esquemas, las mismas creencias, la misma ideología. Vamos a seguir repitiendo lo mismo cuando nos estamos encontrando en ese momento del mundo con guerras, pandemia, desborde, acabando con la naturaleza, el consumismo, las migraciones. ¿Qué le pasa a la humanidad? ¿Tendremos alguna vez posibilidades de construirlo diferente? Yo creo que en este momento es fundamental hablar con los expertos en educación, en pedagogía. Ellos son los que nos tienen que dar luces para este nuevo mundo, porque por más que cambiemos tecnología, por más que cambiemos políticas, ¿qué es lo que está pasando en las aulas escolares? ¿Qué está pasando con las nuevas generaciones de hombres y mujeres, niños y niñas que están aprendiendo? Pues bien, para mí es un honor realmente contar con el doctor Gabriel Carmona. Él es profesor pedagogo de la Universidad de Granada en España y está aquí con nosotros para conversar. Doctor Gabriel, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a usted, Gloria, por darme la oportunidad de expresarme ante el mundo y en particular a un lugar muy querido para mí, que es América Latina, entre otras cosas porque mi origen es uruguayo, o sea que digamos que es una conversación entre casi paisanos, para entendernos. Bueno, Muy bien. pero cuénteme un poquito quién es Gabriel Carmona, quién es y cómo llegó a donde está. ¿Quién es Gabriel Carmona? Sí, bueno, básicamente es de profesión una especie de maestro fuera de su lugar. Es decir, mi comienzo como profesional y probablemente lo que constituye mi base de inquietud de desarrollo profesional y humano se encuentra vinculado a la innovación educativa en el mundo escolar. Mi comienzo empieza con el trabajo de la educación infantil, cuando todavía no existe tal concepto en España, hacia los finales de los años 70, donde innovamos sobre una base que es la de la educación. En aquel momento no se llama todavía educación, es enseñanza preescolar, o la otra opción es un procedimiento más de tipo asistencial que se conoce como guardería, ¿Por el qué llega a, equivalente. por qué Gabriel usted llega a ese tema? ¿Por qué decir un hombre en ese momento? ¿Cómo llega a ese tema? Sí, pues sencillamente porque el preescolar define muy bien la acción, que es formación para adaptar a la escuela a los sujetos. Y son sujetos entre 0 y 6 años. La guardería es una posición o un planteamiento asistencial donde se cuida sobre todo de la salud física y higiene, incluso de entretenimiento, juego, etcétera, del niño entre 0 y 6 años. Sin embargo, no hay una visión educativa. En ese momento, un grupo de compañeros estamos inquietos ante esta situación y nos planteamos la necesidad de enfocar la educación como proceso de desarrollo humano de un ser entre 0 y 6 años. Con lo cual construimos una actividad novedosa, por decir así. Es la ¿En perspectiva de España, que en Uruguay? ¿En España, en Uruguay? ¿Dónde? en España, sí. Mi origen es de Uruguay, pero soy hijo de inmigrantes españoles en Uruguay en esa época. Y regreso con poca edad, realmente. O sea, yo ya a partir de mi infancia me desarrollo en España. Por tanto, incluso ni en mi acento se notará nada. Pero bueno, todo esto estoy hablando en España en una situación que estamos finales de los años 70, final del periodo de dictadura en España. Hay un movimiento de cambio político y de inquietud por lo educativo, probablemente parecido a lo que estamos asistiendo en la actualidad, donde hay una gran convulsión a nivel internacional, y usted lo ha expresado muy bien, a nivel de todo tipo, sociológico, económico, político, etcétera. Este momento es curioso porque
da pie a que se inicien una serie de reformas que estaban pendientes en este país, en España, y se incluye esta perspectiva que empezamos a trabajar en aquella época como proyecto de educación infantil. Y se pasa de la noción de formar en habilidades y competencias para el preescolar, para adaptarse a la exigencia de lo escolar, a otra perspectiva nueva, que es a la del desarrollo personal del sujeto, del ser, entre 0 y 6 años. Es un planteamiento radical de cambio, puesto que se trata de enfocarse en abordar las necesidades específicas de un sujeto entre 0 y 6 años para convertirse en persona, tratándolo y partiendo desde esa perspectiva de que estamos ante una persona entre 0 y 6 años, cosa que anteriormente solo se planteaba desde la perspectiva del desarrollo de habilidades manuales, psicomotrices, etcétera, etcétera. Es un planteamiento... Pero usted, Gabriel, es maestro, es filósofo, es psicólogo. Claro. ¿Qué profesión escoge? Sí, de todo un poco, de todo un poco. Empiezo siendo maestro y después paso por filosofía, estudio psicología también, aunque psicología no llego a acabarla como carrera, y sí que acabo filosofía y pedagogía, ciencia de la educación en última instancia. O sea que una cosa, en este país distinguimos bien entre titulación y profesión. Por profesión es el ejercicio en el que nos desempeñamos y titulación son los estudios registrados con una titulación acorde, ¿no? En última instancia me desempeño primero como maestro durante una época, bueno, relativamente breve, unos 8 o 10 años, y el resto, durante más de 30 años, me desempeño como profesional de la investigación educativa. Soy profesor de la Universidad de Granada, doctor por la Universidad de Granada y máster por la Universidad de Pablo Leví de Sevilla. O sea que digamos que es una carrera de continuo, pero valoro especialmente ese primer periodo de mi vida porque fue el que dio el enfoque a este trabajo de innovación en el cual continúo de algún modo y en el que se inscribe este proyecto que es un poco el que nos convoca aquí esta tarde, ¿verdad? El de la pedagogía transpersonal. Gabriel, pero le hago una pregunta. A ver, con muchísimo respeto, en 1970 era casi una osadía que un hombre fuera profesor y estudiara para maestro de preescolar. Con muchísimo respeto, pero por Dios, eso fue un escándalo. La familia que dijo, usted se va a morir de hambre. A ver, no sé qué pasó allí. Sí, efectivamente, el escándalo era no solo familiar, sino social. Debo de pensar que uno ya va peinando canas, ¿verdad? Porque es bastante evidente mi edad, pero en aquella época lucía una espléndida barba y un pelo tipo melena y estaba con las modas, digamos, de la época y me atrevía a trabajar como en su momento pedí, trabajar con bebés. Con lo cual, el ver a un hombre masculino en general y trabajando con bebés no era nada frecuente. Y, por supuesto, generaba en un primer momento cierta desconfianza. Debo decir que nuestra experiencia fue avalada y seguida y apoyada por personas que, bueno, eran, digamos, de un criterio ideológico bastante progresista y entendían. Ya digo, insisto, que es muy importante ese contexto sociopolítico que se vivió en esos años en este país y dentro de él tuvimos cabida y tuvo sentido nuestro experimento, nuestra experiencia, por decir así. Lo interesante es que esa experiencia sí que sirvió de base para algo que sí que se da y he observado en Europa y es inscribir ese tipo de experiencia en el contexto de la educación pública. Es decir, el estado de bienestar no pasó en vano por Europa, sino que se nutrió de este tipo de experiencias que no quedaron como experiencias privadas en un campo aislado, sino que de alguna manera se incorporan a la legislación general. Eso tiene sus ventajas y sus...
O sea que Sí, hubo otros Gabrieles que se fueron juntando y se fueron juntando. No solamente claro, fue uno, sino que fue como un movimiento que hubo más que se juntaron. efectivamente. Ese movimiento dio lugar a una organización que fue la Organización de Asamblea de Escuelas Infantiles. Nos dimos un título especial para significar la diferencia entre la guardería y el preescolar y se llamó Escuela Infantil. Y era escuela porque aludía a nuestra vocación de que la educación infantil se institucionalizara en el marco del modelo escolar, ¿no? Institucional. Y escuela infantil porque el término infancia aludía no al preescolar, sino al desarrollo de la infancia como persona. Este era un poco el criterio, el ánimo que había detrás de nuestra propuesta. Y de hecho generó pues, un trasvase, por decir así, de la metodología que seguimos en aquella primera época hacia los postulados de la educación preescolar. La educación preescolar empezó a experimentar un cierto cambio, integrando las propuestas que se desarrollaban en nuestro campo de experiencia. Si Básicamente, uno, vamos a ¿sí? ir a comerciales y continuamos en un momento. Sí, muy bien. Gabriel, si pudiéramos hacer como un salto de garrocha y volvernos al mundo de hoy, de esa educación, de esos planteamientos, de esa mirada progresista hacia la educación infantil, ¿qué queda y qué ha cambiado? A ver, queda el soporte, básicamente el soporte, y se ha cambiado la perspectiva. Hoy día ya lo que en su momento fue una novedad no es novedoso. El lenguaje se ha instalado y se maneja ese lenguaje. Lo que ocurre es que la experiencia se desarrolla de manera desigual. Es decir, al haberse ampliado a todo el terreno de la institución, que es enorme, la lectura de aquellos que participan de esa iniciativa no reproducen probablemente en la profundidad de aquellos que vivimos en su momento esa experiencia. Es decir, se produce una cierta réplica utilizando la terminología que podíamos usar nosotros metodológicamente, pero de algún modo el concepto no llega a asimilarse. Con lo cual, uno puede encontrar prácticas propias del preescolar con nombre de esa metodología moderna, que ese es el fenómeno que se suele dar en el ámbito de los cambios en la educación. Y es muy curioso, en nuestro país, y me temo que en casi todo se ha producido esto. De hecho, conocemos prácticas educativas tipo Montessori, tipo, no sé, de Crowley o Freinet, por ejemplo, y se puede emplear el lenguaje, la terminología, incluso el concepto abstracto de este tipo de organización metodológica, y sin embargo las prácticas no dejan de ser algo similar a las de tipo tradicional. O sea, los cambios, ¿Por qué hemos comprobado que los cambios... Sí, porque los cambios institucionales tardan muchísimo tiempo en producirse y requieren de la vivencia, de la interiorización vivenciada por parte del educador de estos principios. El gran problema que tenemos en la educación es que el aprendizaje de la teoría suele ser todavía un modelo, bueno, que prácticamente no existe otro, un aprendizaje memorístico, reproductivo, donde el estudiante pues prácticamente lo que hace es reproducir una serie de contenidos a través de un examen, aprobar el examen, y aquello, bueno, pues ha adquirido una serie de significados que no siempre se corresponden al quien en su momento de manera teórico-práctica y reflexiva construyó esos significados. Y ahí es donde se produce un gran problema. A ver, uno podría decir, Gabriel, que se hace
la teoría, se escriben los libros y todo esto, pero no se llega al meollo que es el educador, el profesor. Si el educador le dan el libro, él repite la teoría, pero él no está convencido. Si él no lo sabe, si él no lo tiene, no lo puede transmitir. Claro, básicamente la idea sería, probablemente, quizá se entienda mejor con un símil, con un ejemplo. Eh, Ajá. cuando, sí, cuando somos padres, algunas veces a mis alumnos les pregunto esto. Ustedes piensen que son padres y piensen a qué escuela fueron sus papás para convertirse en padres. Porque todo el mundo puede entender que el ser padre es una profesión no fácil. Sin embargo, conozco pocos que estén graduados en paternidad. ¿Dónde aprendieron? ¿Cómo aprendieron a ser padres? Porque ejercen como padres e incluso les damos el atributo de que son educadores. La familia educa, el padre educa, la madre educa, incluso los abuelos educan y todo el mundo lo valora. Pero ¿dónde adquirieron ellos la capacitación para hacer tal cosa? Mucho me temo que la gran capacitación que hemos recibido no es más que la memoria de cuando fuimos hijos. Uno aprende a ser padre cuando es hijo. Y cuando se encuentra ante una nueva situación, lo que hace es reproducir probablemente las vivencias, los sentimientos, el recuerdo que pueda tener de aquel tipo de acción. Y en la escuela nos sucede lo mismo. Tenemos una teoría que está sobre un papel, el papel lo aguanta todo, escribimos lo que haga falta, memorizar, memorizamos todo y aprobar, aprobamos todo. Pero esa teoría, por decir así, no penetra en la transformación profunda del ser. Y resulta que la educación no se puede materializar si no hay una convicción profunda de transformación personal del sujeto que educa. En este caso, el maestro, y hay que llamar con mucho respeto maestro, que no docente. Porque el docente, al fin y al cabo, no deja de ser un transmisor. Pero el maestro es algo más que un transmisor. El maestro es un orientador, es alguien que dirige, pero dirige el desarrollo personal, no dirige el mecanismo por el cual se adquieren conocimientos solo, sino que es algo más, ¿verdad? Entonces, este tipo de formación, por decir así, habitualmente no es algo que esté en el compendio de prácticas educativas, formativas, en los espacios que se destinan a esto, normalmente la aula de la academia, ¿verdad? Aquí hay un problema. Yo sé que ustedes Sí, están haciendo, y es lo que vamos a hablar ahora del proyecto, pero en algún momento, Gabriel, oírlo genera una desesperanza, desesperanza de saber, por Dios, si esto es tan fuerte, tan delicado y tan importante, a ver, ¿hay posibilidades de que alguna vez podamos vivir diferente? sí, yo creo que sí. A ver, hay que ¿Podría entender. Sí, entiendo que hay cambios significativos y profundos. La legislación, que es el marco regulador de todo este tipo de iniciativas, se ha abierto y es muy coherente en cuanto a su propósito y da pie, da posibilidad. El asunto está tal vez más en los propios sujetos que intervienen, que de algún modo aprenden la rutina profesional en el espacio del lugar mismo donde se ejecuta. Y entonces se produce ahí una situación un tanto extraña de autolimitación y de seguimiento por socialización profesional del espacio en el que se está. Por eso es necesario un trabajo donde poner a los profesionales en conocimiento de dar salida a sus conflictos de desarrollo profesional y personal que genera el ejercicio de esta profesión. Casi que le Básicamente, pregunto, Gabriel, déjeme le pregunto algo, ¿quién
o quién, un joven de hoy decide ser educador, decide ser maestro. Sí. ¿Qué clase de personas escogen hoy esta profesión o esta vocación de docentes, maestro, educador? ¿Qué clase de muchachos? Bueno, a ver, esto es complicado. En los estudios que nosotros tenemos en la universidad, el porcentaje de lo que podríamos decir que es estudiantado vocacional, el porcentaje es muy bajo. Sí, sí que hay otra cuestión de fondo, y es que los estudios superiores se convirtieron a partir de los años 80 en un elemento del ascensor social. Es decir, tener estudios superiores otorga una serie de posibilidades al sujeto para saltar de clase social, por decir así, o de profesión. Y es una base omnímoda, sirve para cualquier ejercicio profesional. Uno puede trabajar de cualquier oficio manual, pero si tiene una formación de título medio superior, pues tiene más posibilidad de desempeñarse en mejores condiciones a cualquiera que sea el oficio que ejerza que quien no lo tiene. En este sentido, teniendo en cuenta que la perspectiva, en el caso de España, es una perspectiva donde se prioriza la equidad por encima de cualquier otro concepto, quiere decir que es una universidad abierta en la que se admite el máximo posible de personas. No se selecciona en función de el talante vocacional, sino que es una puerta abierta donde se hace una oferta formativa a la cual se parte del principio de que todo el mundo tiene derecho, por decirlo así, entre comillas, a partir de las condiciones mínimas, ¿no? Los estudios de bachillerato o los estudios medios de enseñanzas medias superiores. Y desde ahí el problema de la vocación es algo que se irá construyendo de manera individual. Entonces, lo que sí comprobamos es que tenemos... Claro, Muy tenemos un riesgoso alto para un volumen. docente. Claro, tenemos un alto volumen de personal, seguidor, estudiante, y es verdad que también hemos comprobado cómo el personal de vocación inicial, que es, ya digo, un porcentaje muy bajo, sin embargo, al término de los estudios ha aumentado. Eso también es cierto. Pero no deja de ser un porcentaje medio en comparación con el total de estudiantes de este asunto, ¿verdad? Por Déjeme, otra yo parte, traduzco lo que me está diciendo, cómo los muchachos, todos muchachos y muchachas, entran y es a través de los estudios que despiertan y estimulan más la vocación. sí, probablemente sí. Eh, sí, en general hay algunos, a ver, sobre todo los egresados de educación infantil, sí que es verdad que muestran un especial vínculo con lo vocacional desde el inicio, en general, ¿no? Y siendo, ya digo, una población minoritaria en el cómputo total del alumnado, de seguidores, pero sí que hay ahí más. En la educación primaria tal vez sea donde menos haya, pero también hay que tener en cuenta el criterio con el que se accede a este tipo de estudios y cuál es la imagen social del maestro maestra. Maestro maestra no deja de ser algo vinculado a la institución escolar. Y la institución escolar, y esto sí que hay que aclararlo bien, eso es justamente eso, institución escolar, no es una institución en el sentido más puro de la palabra educativa. Es decir, tenemos un sistema educativo que es heredero de un sistema de instrucción pública, un sistema que tiene la finalidad que tiene. En su momento tuvo la finalidad de formar buenos trabajadores y buenos seguidores de los estados modernos a partir del siglo XIX. Y sobre todo de formación del espíritu nacional.
Qué duda cabe que en Latinoamérica son conocedores mejor que en ningún otro sitio de este asunto. El espíritu de las repúblicas emergentes de Sudamérica se formó en las escuelas, al igual que la escuela se hizo universal y se nacionalizó en Europa a partir del proyecto napoleónico bonapartista, justamente para esto, para generar la visión de la nueva ciudadanía dentro de un Estado que ya no era del antiguo régimen, sino que era un Estado de república. Entonces, los sistemas educativos nacieron para esto, para configurar ese nuevo orden de ciudadanía del nuevo régimen y para generar ese Estado nacional que por otra parte se daba también adjunto, parejo al proyecto de revolucionario industrial, al modelo económico nuevo que exigía de una nueva categoría de sujetos que era el obrero industrial. Ya no era campesinado dependiente del mundo natural de la tierra, sino que era mundo fabril. Y la disciplina del mundo fabril requería un tipo de personas con una capacitación de tipo actitudinal y comportamental que no era la anterior. Y todo eso de alguna manera fue el encargo que se dio al sistema educativo. No en vano, el sistema educativo se dividía y hasta hace muy poco, en España en concreto, hasta los años 70, en dos líneas. La línea de formación de las clases medias, o sea, de las enseñanzas medias, y la línea de formación escolar. La escuela acababa a los 10 años y a partir de los 10 años se podía entrar al mundo laboral. Una persona, un chaval de 10 años. Sí. Es muy interesante eso que me estás hablando, pero se nos acabó el tiempo. Vamos a seguir en el próximo programa hablando. Esta primera parte la he sentido como si es nuestra realidad, lo que ha vivido. Y es muy importante esto como me lo ha planteado para que podamos mostrar la dimensión del proyecto que quieren presentar en Colombia, en el Valle, en Cali y al mundo de una educación diferente. Yo creo que para todos los que nos están viendo va a ser muy importante conectarse para nuestro segundo programa donde esa es la primera visión de lo que hemos vivido y de lo que tenemos, pero hay esperanza. Por eso los espero la próxima semana. Muchísimas gracias, que la pasen bien.